Desde Jacaltenango nos trasladamos a una de sus 26 comunidades del habla poptí. Nos referimos a la comunidad de Tzisbaj. El propósito es conocer de sus raíces y cómo sus primeros pobladores se asentaron a este hermoso lugar. Así también podremos acercarnos a su gente, apreciar su cultura y sobre todo conocer la riqueza que posee. Es una aldea de Jacaltenango del departamento de Huehuetenango, Guatemala, Centroamérica. Se ubica al occidente del municipio y dista a 13 kilómetros de la cabecera municipal. Se desconoce la fecha exacta de su fundación, lo que se conoce que en el año 1908 se realizó la primera investigación monográfica en donde se obtuvo información de que sus primeros pobladores fueron Ichammikinwel, Mikinwishaj, Shapmanel, Matalnish, Malti Santu, Matkalil, Antun Shushap. De acuerdo a otras fuentes de información, que otros de los primeros habitantes fueron don José Antun Cash, José Antonio Gaspar, Palas Malín, Francisco María, Nicol Antil, Nicolás Andrés y don Ruperto. Se desconoce sus apellidos: Lamun Matal, Ramona Magdalena, Xuan Matías, Juan Hernández y don Isidro Pascual. Tzisbaj. Su significado: el nombre originario de la aldea de Tzisbaj, Cedro Hueso. Según la tradición oral propia del lugar, entre los ancianos descendientes de los primeros pobladores aseguran que en el lugar habían muchos árboles de cedro. Cuando estos iban a sus labores agrícolas, cazaban animales y los huesos de estos los guardaban siempre en las ramas de los cedros, y el paso del tiempo talaban esos árboles y vieron que habían huesos escondidos en alguno de estos árboles. Según el estudio morfológico realizado por la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, a través de la comunidad lingüística poptí, tzis, sustantivo en el idioma poptí, y su equivalencia en el idioma español es cedro. Es un árbol de gran altura que crece en clima cálido, y aj, sustantivo que quiere decir hueso. Esto tiene un sentido, ya que los abuelos aseguran que su nombre se origina al hallazgo de los huesos en los troncos de los cedros. En el momento de talarlos, de allí surgió su nombre. En relación a su clima, se encuentra a una altura de 945 metros sobre el nivel del mar, por lo que su clima es cálido. En estas tierras se cultiva maíz, frijol, la flor de Jamaica, maní, achote, café, maracuyá, además de árboles frutales, habitan en este lugar. La comunidad de Tzisbaj practica la cultura maya poptí a través de sus tradiciones y costumbres. Su forma de organizarse es a través de alcaldes auxiliares, cocodes, cofradías y comités de proyectos de desarrollo. Primero los auxiliares y con los cocodes vemos la necesidad porque nosotros no podemos tomar decisiones o hacer algo por nuestra propia cuenta. Se convoca a la comunidad a una reunión y ahí se toman decisiones para darle solución a cualquier tipo de problema que enfrenta la comunidad. Uno de los proyectos prioritarios de la comunidad organizada es del agua potable. Tinan y halangan caujil tinan hay problema como papel y setiético tubuan y lugar macam ayudar. Yushin chombe kuatean kasin spoto yushin atinan como todo tisina un daño a chapas kana. Yushin atinan a chapas hay que pensar vía agul tu yaito sin HG si pas kana vía tinan. Yushin ay pas itu sue vía tika vía kuyam ban kuban shal ne vía que cual nang matumal ka ko chen galvanizado si vía yushin segundo ay pas itu sna vía justa tinan iban mole lang umlan pas shal ne yushin tinan chao mel su pasanyo balnge hay uno casi como Dios y chispas van de plangan o umlan jalnia. Y una de las formas de cómo los habitantes se abastecen del agua de consumo es a través de manantiales que nacen en el lugar como el Ojo de Agua y como también Matalmis. 25 años tinan wichitetean hatti kachungul kuyinga etetian
Oh, kau ni ste kan ko mat a cho ko khan ya ni se chu te ni se chu khan ya te schi ko khan chung pa kai to ti an ata ya yap nu ai nan mas ti ka stanga nin ha ti asa wini wet yan shining yetu ne kantong ti kinuran lo mismak apasto ti nang I ai mi ko shala singa ha khalni ha kau stanga tinang ay sakichikan tian lahat kang da chungul pasetian ichan Dios te komam Dios ay nin ha tila ha ay kau chungul uhan I machashin como tong etika sling mo ula ha stitni anata de chala samar kosal tong etika sling mo yi lawi tushin I mata jam kulu ula khali matot setiu kushin tinang hak ngeda tu ya hatinang ichan Dios te komam Dios ay nin nga asun ha chak ni pas ku huying ni no sa che chuan ya ha waling ti posin ma usim oni no ha sku ha chungul khia te tian waling unu sani chet ko en pas te tuan ha nga sa ko khan o a waling yin jam ko tangen te tisin ta to haka na ye alem tilastika yet one of them ko en kang hal nya ni ya haka ta hal ni tuniste unin macha elo resito mater ya hawal tinanga ke ya witila chito ya sumal shapun katini to ya tutjalni. Como en otras comunidades del municipio, existen centros arqueológicos llenos de misterio y leyendas de los primeros habitantes del lugar. Lo invitamos a que conozca más de esta hermosa comunidad y el calor que nos inyecta su gente.